Buenos días, estudiantes de grado 11. Bienvenidos a una semana más de clase. Para este encuentro vamos a hablar un poco sobre los signos de puntuación y su empleo, una definición cercana de cada uno. Si podemos, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se pueden emplear. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a desarrollar este tema. Vamos primero que todo a definir qué es un signo de puntuación. Entonces, tenemos que los signos de puntuación delimitan las frases y los párrafos, establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones para conseguir estructurar el texto, ordenan las ideas y las jerarquizan en principales y secundarias. Esa es la función que tienen los signos de puntuación, organizarme el texto, ¿sí? De una manera macroestructural y microestructural para que pueda ser comprendido y asimilado y interpretada la información por el lector. La puntuación varía según el estilo de escritura, sin embargo, las diferencias de estilo que se pueden presentar no eximen a nadie, al menos en el registro culto del habla. De la utilización de los signos con ciertas normas mínimas, se deben evitar errores generalmente considerados como inaceptables, de ahí la importancia de conocer y aplicar las normas básicas de puntuación. Hay un libro que en Colombia se generó, que es el del coronel no tiene quien le escriba, Gabriel García Márquez, en el cual es una fuerte apuesta por un empleo diferente de los signos de puntuación, de casi ni usarlos, ¿sí? Como ese desafío de la interpretación. eh, pero en ese vemos claro que así usted quiere hacer lo más polémico del mundo ante la RAE, ¿sí? Más polémico que el que utiliza X en vez de los posesivos de la O para denominar igualdad de género, entonces no puede alejarse de la utilización de los signos de puntuación de manera coherente, ¿cierto? No puede alejarse al menos su empleo mínimo, pero en algo tiene que utilizarlos. Entonces, ¿cuáles son los signos principales que nosotros dentro de nuestro idioma abordamos y aplicamos? Trabajamos el punto en el signo de puntuación que se coloca al final de los enunciados y las oraciones gramaticales en español, ¿sí? Hay diferentes tipos de punto. Hay punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Pues el punto y seguido lo utilizamos en el mismo párrafo en el cual queremos terminar una idea y empezar otra, pero que no está alejada de esa primera idea, sino que puede funcionar de complemento directo de esa primera idea, ¿sí? Para eso yo empleo el punto y seguido. El punto y aparte lo empleo para empezar un nuevo párrafo. Y el punto final cuando ya culmino mi escrito, cuando ya lo termino, cuando ya no deseo realizar más aportes, entonces va el punto final. Tenemos la coma. Es un signo de puntuación que señala una breve pausa dentro del enunciado. Se escribe sin dejar espacio de separación con el carácter que precede, pero dejando un espacio con el carácter que sigue a continuación. Se emplea para separar los miembros de una enumeración o sucesión, ya sea palabras o frases, salvo los que vengan precedidos por alguna de las conjunciones y, o, u o ni. Por ejemplo, María volvió a la casa, hizo los deberes, cenó y se fue a la cama. Entonces aquí hay una utilización de la coma para establecer un orden jerárquico de actividades realizados por un sujeto, ¿sí? Mi casa tiene muebles, mesas y 4 camas. Entonces aquí lo utilizo para un carácter descriptivo, para dar unas características a un elemento. Entonces empleo esta coma con el propósito de poder agregar esa información, ¿cierto? Cumpliendo unos patrones ortográficos. Tenemos el punto y coma, que es un signo de puntuación gramaticalmente, se utiliza para unir dos oraciones relacionadas en una sola frase. María estaba apenada por el examen, más María tendrá que estudiar más. María estaba apenada por el examen, tendrá que estudiar más. Entonces, el punto y coma simplemente lo utilizo para agregar una nueva oración que me complemente la anterior. Ojo, una oración, no una idea, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hacemos también es que editamos de manera elipsis que no se emplee otra vez el sujeto. Entonces simplemente ya entendemos que es María la que va a realizar toda esta acción, ¿sí? Y a esto lo llamaríamos una oración
yuxtapuesta. Puede ser empleada como una oración yuxtapuesta, pero que también es de carácter subordinada. Entonces trae una información primaria y una información secundaria que la va a complementar, pero que sin esta información la primera no puede ser comprendida. ¿Listo? El segundo ejemplo dice, está lloviendo mucho, no podemos ir caminando. Entonces, ¿cómo empleamos este signo de puntuación para agregar esa nueva información que se me va a complementar la anterior o la oración? ¿Vale? Tenemos los dos puntos. Representa una pausa mayor que la coma y menor que la del punto. Detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha relación con el texto precedente. O cuando yo voy a empezar una numeración, o cuando yo voy a empezar una descripción, o cuando voy a empezar una información que necesito que se aclare, entonces utilizo los dos puntos, ¿cierto? Entonces los dos puntos, siempre que se empleen o se encuentren dos puntos, significa que se va a hacer una acotación importante. ¿Listo? Los paréntesis que en singular paréntesis son signos de puntuación. Se usan en pares para separar o intercalar de un texto a otro para hacer una aclaración. Cuando yo hago un escrito y necesito explicar el término anterior o explicar la situación anterior, la palabra anterior, ¿sí? El concepto anterior, y utilizo ese paréntesis, lo que hago es agregar esa información que me va a explicar de lo que estoy hablando, en la cual yo introduzco una nueva información, pero que simplemente es un soporte de la que estoy explicando o esa necesidad que tiene de definición. Tenemos los signos de interrogación, entonces es usado para hacer una pregunta. Su origen se encuentra en el latín, la palabra question viene del latín, pregunta abreviado como esta abreviación se transformó en el signo de interrogación. Entonces, pues ya saben que esa es la que utilizamos para eh, eh, preceder una pregunta o hacer, introducir una pregunta en el texto. Es necesario, pues, esa es la función de estos signos de interrogación, generar esa incógnita. Los signos de exclamación. Se utilizan para señalar el carácter exclamativo o representar una forma de actuar en una oración. Se escribe para empezar y finalizar una oración exclamativa, exhortativa o imperativa, ¿sí? Entonces, esa es la función. Y ojo que estos signos, pues ya ustedes ven que siempre, desde los que estamos viendo que se presentan de a dos por la pantalla, se emplean uno iniciando y uno finalizando, ¿sí? Uno al empezar o al iniciar lo que yo quiero hacer con la palabra y otro pues al culminar. Tenemos los puntos suspensivos. Entonces, los puntos suspensivos son tres puntos sin espacio entre ellos. Mire, son tres puntos, son tres puntos. Es terrible ver que a toda hora muchas personas emplean en sus publicaciones 5, 6, 7 puntos. En Procascreen son solo tres, ¿sí? ¿Qué hay ahí? Dos, tres puntos seguidos y un punto y dos puntos finales. ¿O cómo se puede leer esa información? No, los puntos suspensivos son solo tres, ¿sí? Solamente tres. Son un único signo de puntuación que se utiliza al final de una palabra, frase o oración en lugar de un punto u otro signo. Se utilizan para dejar en una duda o continuación o suspenso de una acción. Son alineados horizontalmente al nivel de la línea de base de la escritura, ¿sí? Entonces con esto lo que hago es generar esa trama, dejar a esa incógnita, dejar esa información sin culminar para que el lector pueda hacer esa interpretación ya personal y apropiar esa información. Entonces esos puntos suspensivos cumplen esa función. Son los únicos que pueden reemplazar al punto aparte o al punto final. El guión, o al punto seguido también. El guión. Se utiliza como signo para unir palabras, muestra la división de las palabras al final de una línea y se usa en obras como diccionarios para marcar la separación entre las sílabas que comprenden las palabras, ¿sí? El guión es empleado para encerrar una información, ¿sí? Pero generalmente es un mal empleo, porque según nuestro lenguaje, el guión solamente se puede utilizar en estos espacios para empezar para culminar una línea y empezar la siguiente, pues, con la división en sílabas de las palabras a pronunciar, ¿sí? O a usar. Entonces,
para separar pequeñas sílabas, pero no se puede hacer para hacer como ese propósito que ponían un guión, hacen la explicación y ponen otra vez el guión, porque para eso nosotros tenemos el paréntesis. ¿Listo? Muchachos, ¿qué preguntas tienen en cuanto a estos signos de puntuación y su empleo? Bueno, si no tienen ninguna, vamos a dejar hasta aquí la grabación y ahorita seguimos pues disipando las dudas en el encuentro.